mala organización, eso es un hecho. Tienen junta en sexto grado, entonces pues probablemente ahorita nos acompañen los papás de sexto grado, entonces ya mediaré un poquito la información, ¿vale? Quiero comenzar. ¿Con qué comienzo? Bueno, les propongo esta frase ya la había yo proyectado bajo otro contexto, el contexto de pareja. Hicimos una serie de charlas acerca de las convivencias en la pareja para, por supuesto, comprender más o menos cómo se constituyen las familias, cuáles son los intereses, cuáles son sobre todo los intereses y los usos de intercambio, tanto en la cultura como en las emociones, como en los factores económicos, sociales, políticos, culturales, ¿no? O sea, son muchos los intereses que se ponen en juego cuando se constituye una familia. Es claro en todas las sociedades que no existe concepto de familia, al menos socialmente reconocido, si no hay hijos. Y es algo que a ustedes les atañe. Ya sea culturalmente de forma directa, que realmente se tenga un vínculo directo con su hijo o hija, o bien indirecto a través de la pareja, como pues, culturalmente todavía tenemos como estos estragos, ¿no? En donde se le confiere toda la totalidad de la responsabilidad formativa a las madres, ¿no? Lo cual pues ha tenido muchas complicaciones a nivel cultural, a nivel moral. Todo el tejido social de nuestra sociedad se está desplomando justamente porque tenemos rezagos culturales. Hablar de la educación formal, de la educación académica, resulta insuficiente. E incluso he mencionado en distintas ocasiones, si no es que prácticamente en todas, que nos hemos vuelto una especie de usanza política. Nuevos modelos educativos, todos, ahora sí van a abordar lo socioemocional, y no es sino más que una técnica política, una estrategia, y caemos como pichoncitos. Ahora en este nuevo modelo educativo ya se los harán saber de forma formal. Hola, pase por favor. De forma formal, fíjense la barbaridad que acabo de decir. Bueno, de manera formal se los van a hacer saber este nuevo modelo educativo, del cual, pues sí, o sea, si uno se pone a pensar, ok, ya no se van a abordar los aspectos socioemocionales, al menos en evaluación, pero, ahora van a estar hablando del pensamiento filosófico, el pensarse, desarrollar el pensamiento crítico. Claro, o sea, si lo proponen como una forma de modelo educativo, es buenísimo, es buenísimo. Qué pena que también tenga fines políticos. ¿Por qué se los comento? Porque justamente somos presas, estamos expuestos todo el tiempo a que nos estén como manipulando las informaciones. Y lo que a ustedes les podría sugerentemente funcionar sería tomar un poquito más allá de la conciencia actual de qué es lo que está pasando en el medio, en el entorno. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? ¿A qué discursos está expuesto? Y si está en un rango o grado vulnerable, por ejemplo, de no procesar, pues está hablando de educación socioemocional, ¿no? Bueno, qué bueno que se está hablando de educación socioemocional, pero, pues bueno, entonces hacer uso de esto para saber si mi hijo o mi hija tiene la capacidad o la madurez, por ejemplo, de resarcir un daño de juicio o aplicar la resiliencia en un asunto entre las convivencias con chavitos, y justamente no caer en la trampa política y que se armen los catorrazos acá afuera, ¿no? O caer en la trampa política y hacer uso de una supuesta justicia bastante debilitada, frágil, invisibilizada a los derechos humanos, y decir, sí, yo voy a denunciar, sí, aquí está mi denuncia, yo ejercí mi derecho, y el chavito está exactamente igual, en un estado vulnerable, en donde no puede por sí mismo poder más o menos contemplar,
con un escenario crítico y autocrítico lo que está pasando. Así haya sido que pues, no quisieron jugar con él el recreo. ¿Y qué? No quisieron jugar con él sus compañeros en recreo. ¿Por qué no quisieron jugar con sus compañeros con él en el recreo? ¿Por qué? ¿Por qué? Los voy a denunciar por excluir a mi hijo, porque eso es bullying, porque eso es violencia, porque eso es... Ajá, sí, hazlo. Ok, entramos en todo este rollo político, qué bueno. Pero eso no implica que el chavito pueda convivirse, tenga la capacidad autónoma, emocional, social, de convivencia, de lenguaje. No la tiene. Algo se tiene que hacer con ello. Porque, en serio, el que la maestra o el maestro tome, fíjense, tome al chavito de la mano y diga, a ver, juegue con su compañerito. No sé si sea una solución o sea un daño secundario a esto. No la tiene. No tiene la madurez social de convivirse. Algo se tiene que hacer. Sí, qué bueno que las leyes están a la orden del día. Qué bueno que las planeaciones están firmes cada trimestre ahora. Y luego, vamos a ahondar un poquito más, ¿no? Por eso les compartía, en unas charlas anteriores acerca de las constituciones de pareja, porque estos dos intereses, pues al final son a los que va a estar expuesto el chavito o la chavita, quizás por el resto de su vida, si no logra tener esta emancipación culturosocial, pues, ni modo. Dice Teodoro Adorno que solo serás amado el día en que puedas mostrar tu debilidad sin que el otro ejerza una fuerza o un poder sobre ti. Esto aplica no nada más para la pareja, no nada más para los vínculos de amistad, sino aplica también, por ejemplo, para las convivencias con los chicos, sus hijos, sus hijas, digo, para nosotros chicos, ¿no? Para algunos alumnos, para algunos, pero para ustedes son sus hijos o hijas, ¿ajá? Esto es fundamental. Si la educación se ejerce a través de un rango de poder, así, por sobre ese sujeto, quién sabe si sea un amor. El amor es desapropiarse. Todavía hay papás, mamás, que dicen, bueno, y es que si no le castigo, no le condiciono, ¿cómo le hago entender? La pregunta sería, para ti, ¿qué es lo que quieres hacerle entender? Que tiene que venir a la escuela. Así de sencillo. Buenos días, pase por favor. Que tiene que venir a la escuela. Sí, tiene que venir a la escuela. Explícale por qué. Ojalá sepas por qué, para que se lo puedas explicar con tus propias palabras, que emane de ti un sentimiento puro, que es justamente de lo que se alimentan las convivencias. Díselo, que no tienes opción, no sabes por qué, díselo. No sé por qué específicamente, pero sé que sin esto vas a estar frito mañana, porque estamos obligados a una educación práctica, específica, para la producción económica. Tal vez no te lo entienda con esas palabras, díselo en tus palabras. No tienes opción, porque si flaqueas, ay, mi vida, no sé, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Te están haciendo bullying, maestro o maestra? Mi hijo ya no quiere venir a la escuela porque le están haciendo bullying. Y entonces viene la contraparte, como en estos sentimientos encontrados, y, ay, a ver, vente, mi vida, vamos a apapacharnos, ¿no? O sea, sí, ok. El apapacho no está peleado justamente con que, pues simplemente le hagas una función de límite. No tienen opción, O estás dentro del sistema, o estás al margen del sistema, pero jamás fuera del sistema. No puede ser, no estás fuera del sistema. Ajá. Puedes estar al margen. Ahí están los psiquiátricos, ahí están las cárceles, ahí está todo este asistencialismo, ¿no? Social. Bendito capitalismo, nos tiene cada vez más en la miseria de cultura, justamente por los asistencialismos. Pero bueno,
de una u otra forma, estamos dentro del sistema. Podemos estar al margen. Ahí están los psiquiátricos, ahí están las cárceles. Podemos estar dentro, conviviéndonos, más o menos equiparando las necesidades tanto afectivas como sociales, como culturales y morales. Cada quien se hará cargo de ello. Se hizo un primer estudio, esto ya se los había medio arrojado, tenía como estas pruebas que se realizaron por ahí de septiembre, octubre, todavía no muy elaboradas, ¿no? Pero recordarán, quien haya estado en esa charla, que esto de la percepción del yo tiene que ver con la conciencia espacial. Hoy ya no se habla de la conciencia espacial y es fundamental. Si no hay una conciencia de organización espacial en el sujeto infante, idealmente comenzada a desarrollar desde el 1.5, un año y medio más o menos, que se asienta hasta los 7 años de edad, que se convierte en la estructura del lenguaje, los chavitos no van a tener ni siquiera la más remota idea de dónde están. ¿Por qué están ahí? ¿A qué están expuestos? ¿Qué dijo? ¿Para qué? No, o sea, se convierten como en una especie de bulto que uno traslada y no, son humanos, si bien no son ciudadanos, hasta mayoría de edad, eso es cierto, socialmente así es, pero son humanos, conscientes, cognitivos, que se emocionan, que piensan, que tienen su propia voluntad, pero si no se aboca hacia este tipo de conciencias espaciales, temporales, la persona no sabe ni qué rollo. Se han hecho ejercicios, ¿no? En cuanto a, ¿y qué día es? ¿Qué hora es? ¿A qué hora entra? ¿A qué hora sale? Muchos no tienen ni la madre, ¿no? ¿Qué hizo el fin de semana? Estuve con mis papás. Bien. ¿Qué hizo? No, pues estábamos en la casa. Me queda claro. ¿Qué hizo? O sea, ¿en qué ocupó? ¿En dónde puso? O sea, este bulto consciente, ¿dónde lo depositó? ¿Dónde lo puso? Pues, vamos a revisar, ¿no? ¿Desayunó? Sí. ¿Qué desayunó? Ok, bien. ¿Cenó? ¿Anoche? Sí. Ok, bien. ¿Cuántas horas durmió? O sea, conciencia. Si se habla de un cuidado posterior, tenemos que tener como base esto. Fíjense, nuestra educación formal está montada desde hace 40 años, malamente, en un sistema piagetano, Jean Piaget. Jean Piaget, esta era su base. Y es algo que no se está considerando, sobre todo en los primeros grados, primero, segundo, tercer grado, se tiene que asentar esto, porque si no, después, a la edad de 9, 10 años, cuando llegan las operaciones complejas, pues no, y allá aunque les pongan o les sigan modificando los exámenes a opción múltiple, o sea, neta no. ¿Por qué? Porque son operaciones complejas. ¿Por qué? Porque no está desarrollado la matematización en la estructura del lenguaje del sujeto. ¿Cómo voy a matematizar o a sistematizar o a metodologizar, perdónenme, o sea, un sistema, el que sea, aunque sea armar unos megablocks, aunque sea hacerse un huevo frito, o hacerse una suma, una resta, una multiplicación, ordenar su cuarto, si no está en su madurez este sistema de pensamiento que tiene que ver con la conciencia espacial, es muy complicado. Dice aquí que en primeros grados, ¿sí? ¿Me permiten? Tengo que estar en sexto, no cámara. Está muy bien. Ahorita Vaya, dése una vuelta, ¿sí? Y vaya y venga, y se eche un volado y luego viene por acá y así. Por favor, ¿no? Sin lío, no, sin lío. Con permiso. Primer grado, por ejemplo, vamos a comparar el primer grado, después comparamos el cuarto grado, como les había dicho. Tenemos que el 43% de los chicos, chicas, aquí está la base general, el 43% de ellos, casi 44% de ellos, está consciente de que está en un lugar, está
ese bulto con un ente consciente operando en un lugar. El 37% no está consciente, pero tiene conciencia de que está expuesto. Genial, es una maravilla. Con eso se trabaja perfectamente. La materia que quieras. Ponle cívica, ponle sexualidad, ponle matemáticas, ponle colores, ponle educación física, ponle lo que quieras. O sea, este 37% es adaptable, se adapta, no sabe qué está pasando, pero pronto se da cuenta que la exposición le obliga a adaptarse. Ok, perfecto. En tanto que este otro rango está perfectamente lúcido, en claridad total de lo que está sucediendo en su entorno. Vámonos a un cuarto grado, el 77, ¿cuarto qué? ¿Qué les gusta? ¿Cuarto? B. Cuarto B. No, pues el 89%. ¿Qué pasó aquí? Yo no sé qué pasó. Seguro tiene que ver, no sé, trabajos en casa, alguna maestra anterior, el profesor actual, yo no sé qué ha tenido que suceder, pero la gran mayoría de ellos está consciente, casi el 90% está consciente. Qué bueno que están conscientes. En tanto que apenas el 2.14% no sabe ni qué rollo, pero ellos le entran, se adaptan. Ok, bien. ¿Por qué? Porque estamos obligados y expuestos a un sistema institucional. Qué bueno. Porque mañana es casi, bueno, para ustedes es pasado mañana, están en la secundaria, se van a adaptar. El 3.57% no va a tener ni idea de cómo lidiar con estos 11 profesores al frente. No sabe que hay 3 subdirectoras, no sabe que hay un director general, 3 subdirectoras, un cuerpo académico de UDEI, un cuerpo académico de, ¿cómo se llaman estos? Los de orientación. Son 11 profesores, o sea, está el prefecto, y todos tienen que lidiar. Qué bueno que existen las garantías y los derechos para los niños y su educación, porque si ya levantas un escrito, entonces ahora todos tienen que focalizar el escrito. Ya le puedes evitar la forma de pensarse al sujeto que está expuesto a negociar sus calificaciones. Es una burla. No logran llegar a la media superior. Si logran llegar por el examen, no la van a lograr. Primer, segundo semestre van a tronar, porque socialmente no llevan la madurez. Y es ahí donde hay que hacer énfasis. Curiosamente, aquí el sujeto está consciente. Ahora, ¿qué es lo que hace con esa conciencia? Qué bueno que está consciente, qué bueno que sabe lo que está pasando, qué bueno que se adaptan en algunos de los casos, pero que desarrollen lo que llaman, por ejemplo, los profesores en este rollo de las competencias, que se me hace un poco extraño el término, al fin pedagogos, pero bueno, las habilidades o competencias, como les quieran ustedes llamar, ¿no? Que van a desarrollar en esa exposición es otro tema de conversación. Es como ponerle a un chavito, a una chavita, no sé, vasitos con agua, ¿no? Así como disparejos. Bueno, ya, está expuesto. ¿Qué pasó? Pues no sé, me pusieron aquí con unos vasos de agua y yo lo que tengo es sed. Pues bueno, tómale, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues ya le tomé y ahora los voy a poner todos parejitos y ahora voy a llenar solo uno y voy a ocupar, voy a vaciar los otros 2 juntos y voy a ponerlos todos, los voy a apilar. O sea, está desarrollando su pensamiento lógico. Habrá quien sepa, pues no, me pusieron aquí ante los vasos y pues tengo sed, pero no son míos, entonces se muere de sed, ahí están los vasos, ya no jugó con los elementos del entorno. Eso es otra cosa. La conciencia reflexiva, este es un punto crucial. Qué bueno que están conscientes de dónde están, qué bueno que se adaptan, pero ¿qué van a hacer con esa posibilidad de entorno? Bueno, según este estudio, ahora me voy a un segundo grado, ¿vale? En un segundo grado, 42% hacia arriba, en un segundo A, por ejemplo, ¿no? El 42% está consciente, se adapta y desarrolla habilidades. Competencias, dicen por ahí. El 26% no tiene ni idea cómo llegó ahí, no tiene ni idea qué son esos elementos,
pero empieza a jugar con los elementos. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Es como en esta primera infancia, como cuando pues, está el niño o la niña ahí en la alfombra jugando con sus juguetes, pues, no sabe de dónde llegaron los juguetes, sabe que de pronto hay lucecitas y empieza a experimentar algo que se adapta, punto, ¿vale? Se lo quitaron, pues ya no supo más, ok, bien, pero se adaptó, desarrolló. No solo se adaptó en serio, sino que empezó a vincular sus propias habilidades motoras, de coordinación, de precisión, de lógica, de intuición. O sea, no es nada más decir, ay, no, pues sí, pues les pusieron una prueba y todos dibujaron, o les pusieron un ejercicio y todos contestaron, o les pusieron una actividad física y todos coordinaron. No, no, es como todo en conjunción, ¿vale? En tanto que estos mismos, fíjense, el 30%, no tiene la más remota idea, no se adapta, es más, se relega y uff, no, es que estamos hablando políticamente, estamos hablando de ejercicios inclusivos. Órale, caigan en la trampa, porque el método, los sistemas, la educación, la cultura no son inclusivas, de hecho, son exclusivas. Si nos vamos de fondo, ajá. Ya desde el hecho en el que niños, niñas de un lado, y estás haciendo una división heteronormativa en ese ejemplo, pero estás haciendo división, estás haciendo un ejercicio meritocrático. Los que sacaron 10, a ver, muchas felicidades, los demás, a ver, pónganse a trabajar. Estás haciendo una exclusión, o sea, el sistema no lo va a permitir. Nada más no caigamos en ese burda trampa de que estamos en un sistema inclusivo. No. Pues 35% de los chavitos no dieron respuesta. No la hay. Chavitos y chavitas. Ajá. Cuarto B. 53% sí dio respuesta. Digo, sí están conscientes. No solo están conscientes, sino que sí dieron respuesta. El 42% pues, ni estaban conscientes, pero sí dieron respuesta. Se adaptaron y desarrollaron. Genial. Neta, genial. No van a saber qué es lo que está pasando, en este caso del 42%, pero la adaptabilidad. O sea, vivimos en tiempos volátiles, en serio, ¿eh? Y la adaptabilidad ya no nada más es también a los mecanismos, por ejemplo, de desarrollo en habilidad, porque tiene que ver con este rollo emocional. Ajá. O sea, si a un chavito, vuelvo a poner el ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? No te voy a dar papas porque me caes mal. Maestra me dijo que le caía mal, es que es muy grosero, o me sacó la lengua, o no me dejaron jugar. Pues habla con ellos. Bueno, ya no supo ni por qué pasó, pero, oigan, pues es que sí quiero jugar, ¿no? Es más, sí quiero papas, pues ya, es mala onda, invita. O sea, es como esa parte resiliente, se adapta emocionalmente, pues no se queda atrás, ¿vale? Pero hay chicos que no, por ejemplo el 12%, casi 12%, ¿no? Ya no estaban conscientes, no, pues no se enteraron qué pasó, cómo llegaron, o qué es lo que está sucediendo, y no desarrollan. Es el 12. Esto va subiendo. Y no puede ser. Sextos grados, pues están por allá, ¿saben? Pero se van a ir a la secundaria. Mañana, o sea, literal, mañana ya están en la secundaria. ¿Qué pasó? De cuarto a sexto no es mucho trecho, ¿eh? Claro, siempre hay oportunidad. Incluso aquí, mucho trabajo que hacer, pues se hace punto. Pero, no, o sea, no podemos estar hablando que chavitos que aparte ya tienen otro tipo de escenario de conciencia biológica, fisiológica, social, su condición de autoimagen, que son pubertos entrando ahí, golpeando, pateando la puerta a la adolescencia, o sea, es otro orden de identidad el que les constituye. Híjole, las redes sociales banalizan, superficializan en muchos casos las convivencias. Qué bueno que estamos en el hit de la tecnología, pero esto nos aísla de las convivencias reales, de procesar una emoción real, con una situación real. Hacer estas distinciones en sextos grados ha costado mucho trabajo. O sea, ¿qué es real?
Vamos a ver esta otra posición. Ahorita me regreso a esto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos específicamente de identificar emociones, 4 emociones básicas: felicidad, tristeza, enojo y miedo. Si una persona, no hablo de un infante, una persona en general, 40 años, ¿les gusta? 40 años, logra hacer una conexión sensible, su conciencia sensible. ¿Qué sientes? Pues es que siento felicidad. No, la felicidad no se siente, se piensa. ¿Qué sientes? No. Ok, bueno, ahora platícame, ¿por qué estás feliz? Ah, pues estoy feliz porque, no sé, no se me ponchó una llanta de venida. Ah, qué bueno, ¿no? O sea, el concepto de felicidad no es la ausencia de desgracia, ¿eh? No. O sea, llegar a esta conclusión, lo mismo te da hacer esta conclusión con un chico de 7 años que con un adulto de 40, ¿eh? Neta, hay algo que no conecta. Hay algo que no conecta. Pues hay personas que se la pasan 10, 15, 20, 30 años en una relación tortuosa, infructuosa en su totalidad. Por supuesto, revistiéndolo de una debilitada moral. Es por los niños, es por la casa, es que mis papás, es que Dios, es que lo que quieras. Sí, nada más dime si alcanzas a conectar y hacerlo consciente, ¿no? No sé, allá, ¿vale? Pero con los chicos pasa igual. Aquí es diferente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una gran ventaja en comparación al adulto, que el infante se ha constituido con base a la experiencia sensible, la conciencia de la sensación. Nosotros podríamos ubicar que entonces una emoción es sensación más pensamiento. Eso es. ¿Lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Dónde lo sientes? Perfecto. El pensamiento, ¿cómo ubicas este concepto? ¿Cómo lo ves en imagen, en idea? Lo alcanzan a definir perfectamente, ¿eh? Es más, cuesta más trabajo en el adulto, porque los adultos tenemos, por desgracia, cuando nos convertimos en ciudadanos, adultos responsables, productivos, económicos, se nos atribuye un supuesto poder del saber. Realmente creemos que sabemos. Ojalá podamos poner en juicio esto todo el tiempo. No sabemos ni de nosotros mismos, mucho menos de los demás, mucho menos de lo que debe sentir el otro. ¿Ajá? Es curioso, pero esta línea azul representa que identificaron las 4 emociones, chicos de 4º grado. Ajá. Esta que identificaron 3 emociones, la roja. La verde, que identificaron 2 emociones. La anaranjada, la azul, bueno, como morada, que identificaron solamente una emoción. Y en la anaranjada, que no identificaron ninguna emoción. Este ejercicio, por supuesto, como implica un escenario del pensamiento, una idea lógica, ya un mecanismo de desarrollo del lenguaje un poco más elevado, no se pudo realizar con primeros y segundos. Con tercero, todavía no lo realizo, lo voy a realizar. Ajá. Pero pues, es muy interesante, el 24% de cuarto A, ver, vamos a cuarto B. El 12% de cuarto B, 4 emociones, vale. El 4% de cuarto B, 3 emociones. El 20% de cuarto B, 2 emociones, en las cuales generalmente ahí se vincula a un rollo ambivalente. Felicidad y enojo. Felicidad y enojo. Felicidad y enojo. Alguna variable entre la tristeza y alguna variable entre el miedo, pero por lo regular ahondaban esas dos. Y el 32%, o sea, en total, el 62%, el 64% entre una y nada. Épale,
épale, épale, ¿qué pasó? Es como si les arrancáramos la tráquea a alguien, ¿no? O sea, pues no va a hablar, ¿ok? También, si se le, simbólicamente, porque hablamos mucho de la castración, si se le castra simbólicamente, el infante no va a poder hacer uso de un poder. Este poder, bueno, es muy necesario. ¿Por qué? Porque es la función del límite. Bien. Pero, si se le está castrando todo el tiempo, si se le está rompiendo este vínculo del poder, si se le está diciendo qué sientes, qué debes de pensar, no es que tú debes de hacer esto, es que tú debes de hacer el otro, híjole, comenzamos a vulnerabilizar al infante. ¿Por qué? Porque de lo que carecen, lo carecemos todos en general, es de una identidad. Y esta identidad está constituida por un vínculo de emociones. Gracias a estas emociones es como te socializas. Si no, no te puedes socializar. Es como si fueras una roca. Y una roca pues, no parla con otra roca. Solamente espera que el agua la arroje. No funciona así. Bueno, al menos no funcionamos así como humanos, ¿no? O sea, es muchísimo más complejo nuestra dinámica de convivencia. Requerimos de conciencia. Igual lo mismo pasa, por ejemplo, en sexto A. ¿Qué les digo de sexto A? O sea, estos ya se van a la secundaria. Igual, lo mismo. Las redes sociales, aquí, igual en todo. En las redes sociales influye demasiado. No digo que tampoco las estoy satanizando, no. A lo que me refiero es que es demasiada carga sígnica, o sea, un signo. Pasan un video de un gatito y es así de, oh, es gatito, entonces debo de sentir ternura, ¿no? Debo de sentir emoción, debo de sentir, ¡ay, qué tristeza! Ok, bien, ahora explíqueme cómo lo sintió. No, pues es que el gatito, no, en serio, sí, el gatito, pero explíqueme cómo lo sintió. Es que, ay, es que da ternura, no, o sea, sí, me queda claro, la ternura, pero ¿cómo lo sintió? No sé. No sintió nada, ok, dale, el que sigue, ¿no? Y así, cada vez nos estamos convirtiendo en una sociedad tan sistemática en esta percepción de las emociones, que por eso, con naturalidad, estamos viendo tanta violencia social que hay. Lo mismo sus chicos pueden ver a través de estos vídeos. Ni siquiera necesitan tener una red social, se meten a YouTube y ahí, ¿no? Y es más, en la televisión grandota, ¿no? O sea, lo mismo. Pueden observar cómo atropellan a alguien, cómo desmiembran a otro, cómo golpean a alguien, cómo linchan a alguien, que un gatito ahí como teniendo sus gatitos, o un pingüino atravesando una calle. O sea, a ellos les da exactamente igual. El procesamiento de las emociones ya no baja hasta el concepto de la sensación, no, se queda en un concepto ideológico del pensamiento, lo cual complica un poquito la convivencia aquí con sus chicos, entre ellos nada más. O sea, ¿qué sentiste? Pues es que me pegó, me siento triste. Perfecto, platícame de tu tristeza. No, me siento triste porque me pegó. ¿Cómo sabes que estás triste? ¿Cómo sabes que no estás enojado? No sé. ¿Cómo sabes que no estás, o sea, ya, por ejemplo, podría hacer variables, ¿no? O decepcionado, o frustrado, o de verdad, ¿cómo sabes que no sientes odio? ¿Siente odio? Es perfectamente natural. Procésalo. Ajá. Es que no, sentir odio es malo. No, claro que no es malo, es bueno. Luego sentir que estás vivo. Ajá, procésalo. ¿Sientes mucha alegría? Pues también procésala, porque si no nos volvemos unos delirantes, ahí como fanáticos del positivismo, y cosa que ni al caso. Tienes que procesar. Y este es el asunto que se hizo aquí. Ajá. ¿Alguna duda específica de algún grupo? ¿No? ¿No? Okay. Ahorita voy a las explicaciones, que me interesa más esta parte, porque fue el trabajo de todo el año, ¿saben? O sea, 3 proyectivas, todo el año para 3 proyectivas, no estuvo tan sencillo, ¿saben? Fue todo un ciclo escolar. Más o menos en esta idea. Estos son 2 reactivos que asocian su cuerpo sexuado o no lo asocian. Ajá. O sea, hay chicos, hay chicas, es más, hay adultos aún, yo no sé, se asumen por una ideología extraña, cultural tal vez,
como seres intersticiales o divinos, ¿sí? Como en esta fase intermedia entre lo terrenal y lo divino, o sea, como que están asexuados, o sea, la sexualidad no les pertenece, ya trascendieron el materialismo de las formas, ¿no? O sea, no sé qué les pasa, pero bueno. Somos sujetos sexuales. Y en tanto nuestra sexuación es como marcamos y definimos nuestras convivencias. En la etapa de la pubertad y la adolescencia, idealmente funciona de una forma semiautónoma, pero cuando están más chicos, sucede que la sociedad nos planta un cúmulo de normas, de reglas heteronormativas. En algunos chicos se asienta bien, el machismo por excelencia. En algunas chicas se asienta bien, el machismo por excelencia. Ahora con todo este argot posmoderno, que bueno, esto heteronormativo se asienta perfectamente. El feminismo en los chicos y dicen por ahí, el feminacismo en las chicas. Pero de inclusión no hablamos, es exclusión. Todo el tiempo estamos jugando con la sexuación de los sujetos, es más, los exponemos a rivalizarse. Unos encontrones terribles socialmente que existen hoy. No quiere decir que antes no existieran. Sí, la transgresión siempre ha existido. Sin embargo, hoy se hace cada vez más cínica, porque de resolución no hay nada. Lo único posible que se advierte es la conciencia del sujeto a lo que está expuesta su sexuación normada por este cúmulo de reglas sociales. Eres niña, usas falda, usas coletas. Eres niño, córtate el pelo, por los piojos, o porque así es, o porque así es, que es la explicación más lógica que se le da a los chicos. Como si eso definiera todo, porque sí, ¿no? Porque así debe de ser, porque no hagas preguntas, ellos tienen curiosidad. Ajá. Les preguntaba yo a algunos grupos, no sucede igual en todas las charlas, ¿no? Pero les preguntaba yo a los chicos, puede haber sido de un primero, de un cuarto, de un sexto grado, ¿cuándo fue la última vez, por ejemplo, que vivieron su sexualidad plenamente? Algunos con cara de, está loco. Algunos otros diciendo, no sé ni de qué me estás hablando. Y algunos otros asumieron perfectamente un concepto, como idea. Ajá. Pero era muy interesante, a ver, ¿qué pasa con este buffet de respuestas, ¿no?, que tenemos ahí? Ya después les salí con un asunto un poco extraño, ¿no? Les decía, miren, la sexualidad ustedes la vivían así plena y puramente, y tal vez jamás vayan a vivir su propia sexualidad, nunca en la vida, ni siquiera en la adultez. Captaban la atención, ¿no? Les decía, no sé, tal vez no lo puedan recordar, no lo recuerdan como una memoria, así como en fotografía, ¿no?, en la mente, pero lo recuerdan porque está grabado en su piel. Cuando ustedes estaban chicos, estaban autoestimulando, se tocaban los pies, la panza, se tocaban los genitales, y lo hacían con una naturalidad perfecta, armónica. Lo único que podías sentir en ese momento era la fascinación, el placer, la admiración, y descansaban. Y así hacen los bebés. Se toquetean, descansan, se toquetean, descansan, exploran, miden su cuerpo, la precisión, el tacto. En serio, ponle guantes a un chavito desde que nace, porque se va a arañar, porque hace frío, porque te lo dijo la abuela, porque le van a hacer mal de ojo, por lo que quieras. Afectivamente, para cuando llega a la fase psicosexual, por ejemplo, en esta intermitencia genital, ¿no?, que pasa por 3 fases, ¿no? Primero es la pasiva, la intermitente y luego la activa. De los 12 más o menos a los 15 sucede todo este periodo. Tú inhíbelo,
de un contacto, es una persona incapaz de socializar, y para cuando socialice puede ser demasiada tosca la persona, ¿no? O sea, con tanta tosquedad que va a terminar renegando eso que desea, se va a frustrar. ¿Por qué? Porque no está en contacto con su cuerpo. Bueno, resulta que el 20% de los chicos, por ejemplo, en un primer grado, primero de primaria, se asume su cuerpo como un eje de exploración genial. El otro tanto sabe que algo pasa con su cuerpo, que hay diferencias de los cuerpos, pero que asume la propiedad de sí. ¡Puf! Genial. O sea, con esto se puede trabajar, ¿vale? Bien. Vamos a ver, la función biológica social, por ejemplo, esto heteronormado que yo les decía, ¿no? Es aquí donde se inhiben en muchas de las ocasiones los placeres reales del cuerpo. Y entonces nos empezamos a estetificar, las niñas con sus mechoncitos, los niños empiezan a denotar fuerza, sobre todo a rivalizar, no tanto la fuerza, porque eso es perfectamente natural, tiene que ver con la coordinación motriz, pero sino a rivalizar, como yo soy, como empoderarse, como a posicionarse en una superioridad. Y mucha de esta superioridad es superficial, es impuesta por la sociedad. Una sociedad que te dice que los niños son salvajes, que los niños varones, son salvajes, son primitivos, son como cavernicolitas, son como, así te lo dice. Las niñas, ¿no? Las niñas son condescendientes, son más tranquilas y son normadas. Pues sí, ya desde el tipo de vestimenta que les proporcionamos desde una temprana infancia, estás sometiendo al cuerpo a estas condiciones, ¿no? Claro que el otro va a desarrollar más habilidades, rapidez, prontitud, precisión. ¿Por qué? Porque la flexibilidad de las ropas te lo dan. Y en las niñas, no. Ponle un vestidito y zapatitos de princesa, ponla a jugar béisbol, se va a torcer un pie y jamás en la vida va a volver a jugar. Y lo único que va a suceder es que va a asumir un concepto heteronormativo. Sí, efectivamente, el béisbol no es para nosotras las princesas. Suerte después. Suerte, en serio, ojalá que te gradúes, porque a este paso algo te va a pasar, niña. ¿Sale? Vámonos a otro grupo. En un quinto A. Dice que el 43.5% de las personas sí asumen que hay algo aquí en la norma que no tiene que ver con ellos, pero se adaptan. En tanto que el 56% de los chicos asumen esta norma de nosotros los niños somos esto, porque así es, porque papá es, porque lo vi en la película, porque lo vi en la novela, porque lo vi en no sé dónde. Es como si reprimieran esta conciencia de instinto y se apropiaran de una dimensión imaginaria de lo que ya son y que nunca van a ser, En general, bueno, pues ahí la cifra va hacia más. La socioafección tiene que ver justamente con lo anterior. La socioafección tiene que ver más si el cuerpo, si el bulto o si esta... como si voy a hacer de esta función heteronormativa, de este cúmulo de reglas, una función de placer. Pero si el placer es hacia el otro, ya valió. Si el placer es hacia mí, entonces está grabado en el cuerpo. Así de sencillo. ¿Saben sentir placer o no saben sentir placer? Porque si no, bueno, no me pregunten si después hay como... Incluso se puede esto relacionar con las deserciones escolares. Hay deserción escolar. Y uno pregunta, ¿y por qué hay deserción escolar si le he dado todo? Pues sí, pero excepto la posibilidad de hacerse consciente de que el sujeto es un sujeto de placer. Y así como siente placer, pues ahí va la otra parte, siente displacer.
Y si una materia no le entra, no le va a entrar. Neta, no le va a entrar. Pero con la maravillosa posibilidad de que estas otras, sí. Y ese 6 es con gusto. Y ese diploma de 10, que no tiene nada que ver con la que no le entra, con ese 6 que fue un trámite cualquiera, y esta que es su pasión, eso, o sea, y empieza a vincularlo porque es él al centro del placer, y así en sus relaciones sociales, y así en sus relaciones académico-culturales, todo de lo que se está nutriendo. O sea, no tiene nada más que ver con una sexualidad reproductiva, no, la sexualidad tiene que ver con todo, con la voluntad en sí. O sea, tú arráncale la sexualidad a alguien, como si eso se pudiera, pero prácticamente estaría como una piedra, fuera de la voluntad. La pulsión es esa dimensión de energía que recorre todo tu cuerpo, ese cosquilleo, ese entusiasmo, ese decir sí, sí lo hago, sí me entusiasma, sí me apropio de esto y define el placer. En sextos grados, no veo, ya, aquí ya veo. A ver, dice aquí, el 17% de los chicos alcanzan a encontrar en ellos mismos un eje de placer. ¡Qué maravilla! Pero el 83% no. Mañana se van. Están expuestos a que un otro cualquiera, les diga o les proponga o se vulnerabilicen cada vez más hacia un efecto meritocrático. Siento placer en la medida en la que te veo contento. Siento placer en la medida en la que no se me castiga. Siento placer en la medida en la que obtengo una recompensa, porque es mi único parámetro de medición de que vale la pena seguir. Si la voluntad la anclamos ahí, tenemos un problema. Pues para la autonomía, para la independencia. Pues el día de mañana alguien les dice, yo te amo y ya te dije que te amo y nadie te va a amar. Pues yo te creo. ¿Y tú qué sientes? No, pues yo siento que me ama porque me lo dijo. Órale, pues, suerte con eso. No sé, a ver cómo te va. Creo que muy bien. Oye, tienes este trabajo y está muy bien, porque te pagan bien. Felicidades, debes de estar muy contento. Pues sí, creo que sí estoy contento. ¿Y sí? O no. O si desbordas pasión. Pues es lo mismo, acá es lo mismo. O sea, ¿te gusta la escuela? Sí. ¿Por qué? Pues porque si no, pues me ponen a lavar trastes, ¿no? Mi mamá me regaña, o no sé. O sea, ok, pero ¿y qué tan consciente estás de que aquí es tu único, el único posible en toda tu vida en el que puedes proponerte con sujetos equiparables a ti? No iguales, obviamente, pero algo que esté en esta mediación, como algo muy similar, con los únicos con los que puedes jugar, con todo lo que estábamos hablando anteriormente, tu identidad. ¿Por qué? ¿Casa? Sí, qué bueno que tienes la alacena llena, neta, qué bueno, pero estás expuesto a convertirte en tu propia madre o en tu propio padre. ¡Qué miedo! Porque esos, a su vez, tal vez sean una reproducción infiel o no legible de los padres. Y la autonomía, y la independencia, y el placer, y la vida, y la conciencia espacial, y en qué tiempos, y en el límite, y qué con las emociones. O sea, si se ha hecho este sondeo, comentaba yo al inicio del curso, pues sí, hablar de que se va a hacer como un trabajo con su escuela, o sea, neta, no es nada más pararse aquí como un merolico, hablar del, ay, sí, estos chiquititos, tú abrázalos, o sea, eso es burlarse de las necesidades. Se tiene que hacer un sondeo. A partir de ese sondeo, ahora sí puedo hacer una propuesta para el siguiente ciclo. El sondeo fue realizado en este ciclo 2018 hasta hoy. Sí. Bueno, es más, ahorita voy a continuar. no está jodido el alumno por identidad para pasar
como más adelante, ¿no? Está jodida la cultura, pues. O sea, ¿cómo? O sea, la identidad. La identidad, hablando de identidad, pues estamos en espera de a ver qué nos dice la sociedad para ver que el alumno cómo se va a sentir. Y como dices, no hay esa autonomía de. Lo que pasa es que en lugar de ir madurando al brinco de la secundaria, como dice usted, Ajá. se está cayendo todo. Es que, ¿recuerdan sus exámenes? De primaria, tal vez no recuerden, está más lejano, pero de secundaria, o no sé, ¿recuerdan? Era muy joven. ¿Y ahora? O sea, ¿en serio? Cada vez más fácil, ¿no? Opción múltiple, casi que te preguntan, a ver, ¿cuál es el resultado de esta operación, no? Te ponen el capítulo de la Rosa de Guadalupe, el resultado del meteorológico, el resultado de la respuesta, otro. O sea, es neta, ya si lo contestas, Preguntas muy te tontas. valió. Ajá, o sea, esto limita mucho las capacidades de raciocinio. La lógica sucede en tres escenarios: la lógica matemática, la lógica intuitiva y la lógica como en esta retórica, es como un silogismo, esa que cuestiona y traspasa, pues, lo que ya se sabía, que es lo que te invita a saber más. Son las bases de la lógica, una lógica filosófica. A ver ahora con esto de que nos van a dar filosofía en este nuevo ciclo, a ver con qué filosofía, también había que pensarlo, ¿no? Porque si estamos hablando de esta filosofía que se había propuesto hacia mediados del 800, una filosofía perfecta para un método de primaria, se extinguió muy pronto. Se venía, por supuesto, el asunto de la guerra, necesitaban a gente que no estuviera cuestionando tanto, o sea, demasiados intereses comerciales, muchos intereses capitales. Y los únicos aquí que la hemos pagado pues somos nosotros, pues la generación que ha sucedido después, pero no tiene por qué suceder más. Ajá. ¿Que ese va a ser el sistema? Bueno, pues no nos vamos a pelear con eso, pero esta información es de ustedes, para ustedes sabrán qué se hace. Yo voy a proponer, si es cuestión de métodos de filosofía, por supuesto, estamos hablando entonces de estructura del lenguaje, actividades. No voy a hacer sondeo el próximo año, no creo. Porque neta, o sea, o hago sondeo o hago ejercicios. No, es mucho. Pero ya más o menos teníamos una idea con estos tres parámetros. Solo fueron tres parámetros. Ajá. Con esos tres parámetros se pueden hacer actividades. Y está muy chido. Y nuestro único argumento es, a ver, se hizo este sondeo y ahora estamos así. Bueno, la cosa es que me van a revolver grupos, pero más o menos saco una media, ¿no? Pero ya con eso podemos empezar a trabajar. Y con ustedes también, ¿eh? Veo poca banda, veo pocos papás, veo poca gente. Siempre he dicho lo mismo y con la misma pasión a 2 personas que a 50. No baja la guardia. Nosotros no sabíamos hasta que te vimos llegar con la bici. Ah. La gente que llegó después, mira, ni idea sabían por qué estaban entrando. Ándale. Bueno, hablando justo de la conciencia espacial, ¿no? Les comento una cosa, miren, nada más aquí. La actitud que determina un escenario, por ejemplo, si estamos hablando de un sujeto expuesto, expuesto aquí a un salón de clases, imaginen, visualicen a un niño, una niña, ahí en un salón de clases. Bien. Está determinado y condicionado a una serie de actitudes. Su calificación, a lo que está expuesto, o también ves que no solamente está expuesto a eso, sino a un rezago social o a una inclusión social, por ejemplo, con sus compañeritos, tiene que ver con una actitud determinada. Si la actitud determinada la puede asumir en sí mismo, ya ganamos, porque todo el tiempo va a poner de relieve las ideas, las costumbres y los valores. Voy a tratar de aterrizar un poco más el ejemplo. No te juntes con esa niña, no te juntes con ese niño. Ya te dije. Sí, mamá. Sí, papá. Es que me busca.
es que siempre me... No, ya te dije que no, voy a hablar con la maestra. Y a veces sucede que la cosa es entre ustedes, ¿eh? O sea, ustedes los adultos, ajá, se hacen una idea, generalmente por algo, un juicio de valor. Fíjate que mi compañerito o compañerita llevó un cúter a la escuela y andaba jugando que era la navaja. Pues sí, pues sí. Somos una sociedad educada posguerras. Si bien México no fue a la guerra, fuimos presa del capitalismo absurdo, de lo que las otras sociedades hacían de la guerra. Entonces es peor para nosotros, porque todavía les compramos la pistolita, esa de lucecitas. ¿En serio? O sea, y neta me vienes a preguntar por qué trajo un cúter. Pues está jugando. No, no es un asesino, no es un psicópata. No. Está jugando. Es tan difícil de comprender que está en el ambiente, que está en el medio. Una cosa es que esté jugando, cierto, hay un factor de riesgo, pero neta, es bien difícil que un chavito llegue al acto. Es más fácil que cualquiera de nosotros adultos traspase la línea, o sea, cerremos la cortina y nos vayamos de vacaciones, o sea, llegamos al acto psicótico, al acto esquizoide, o cualquier acto, que agarremos el cúter y ¡zas! A otro. ¿Por qué? Porque es una cadena de décadas de quizá frustraciones. Chavito no lo tiene. Que llegue al acto, ni en su fantasía, ¿eh? Que se pueda hacer daño, sí se puede hacer daño. Pero de ahí estigmatizarlo como un niño problema, como un niño violento, como un posible asesino, no juega. En serio. No te juntes con él porque ya te dije. Entonces, ahora ese niño está expuesto a una cadena de valores, a un cúmulo de costumbres y a un escenario de ideas en donde su actitud determinada va a tener que ver con el cómo se socializa, cómo se convive. Y hay que recordar que ahora está entre la espada y la pared. Por una parte, está como en esta encrucijada. Los padres, o sea, los dadores del principio de placer, los dadores de la seguridad, de este escenario de confort. El chavito no te lo va a explicar, pero lo intuyen, tienen su lógica desarrollada. De aquí soy, aquí pertenezco, siento el afecto, el amor. Porque tengo todo aquí, bien. Y sus palabras tienen peso, y aparte tengo el otro peso. Tengo que socializar, tengo que hacer equipo, y la maestra pues me está calificando, y me puso ahí, y con estos, y tengo que dar respuesta, pero yo no quiero porque... Y entonces, un mecanismo fantástico de la frustración es que ¡zas! Cierra la cortina. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Era demasiado. Para procesar era demasiado. Es como si me hubiese sustraído. Jodida la celebración. Jodida la cultura. Sí. Pero aparte, oye, ¿qué onda con este cúmulo de ideas? La cognición, lo que aprendo de ello, es un mecanismo de defensa. Como en este ejemplo, lo que aprendí es a sustraerme de una responsabilidad y a mediar como esta demanda, como imposición, como para ti es una sugerencia, para ti es una angustia, así que bueno, hay que mediar eso, ¿no? Porque lo que aprendió el chavito como método de cognición, no me digas qué es lo que estaba hablando la docente, no me digas que fue a socializar, o no me digas que fue a poder comunicarse directamente con el padre o la madre. Oye, pa, oye, ma, a ver, ven, quiero platicar con ustedes. Les quiero comentar que estoy perfectamente seguro, sé hasta dónde sí, sé hasta dónde no te lo va a decir. No te lo va a decir. Entonces, su método de cognición está situado, focalizado a una sustracción. Se sustrae. Mecanismo de defensa. El día de mañana, por alguna cualquiera otra absurdez, educación física, tengo flojera, mecanismo de defensa, me sustraigo. Oye, te estoy hablando como si no le hablaras. Contéstame,
como si no existiera. Y después vuelve a regresar. La conciencia, sensaciones, emociones y pensamientos suceden, pero suceden desde el retraimiento, desde la supresión, desde la represión del instinto. ¿Dónde se reprimió? Aquí, en esta necesidad de actitud. Es una propuesta, ¿vale? Y ya los dejo en paz. ¿Mande? Todo eso lo vio con nuestros hijos. Ja, no solo con sus hijos. Sí, claro. Obviamente a modo de juego. Modo de juego. Y ahí estábamos revolcándonos con. Y ahora tristeza. Y ahí, así, literal, revolcándonos. Siempre les he comentado, incluso esto se vio incluso hasta con los docentes. Hay algunos, pero hay unos que les vale madres. Hay algunos que están fascinados con esto. ¡Qué bueno! Con eso se trabaja. No puede ser la totalidad. Imagínense si viene un tipo así de, a ver, sí, el psicoanálisis con niños y esto es, y todos dijeran, wow, no, pues entonces es un dogma. No, es una propuesta. No todos están ni siquiera de acuerdo. Algunos están fascinados, otros tienen sus dudas. ¡Qué bueno! En eso se trabaja. Yo lo digo porque, digamos, algo habló sobre el sexo así. Ajá. Y alguien exploró, digamos, mi hija exploró con una compañera en computación, pusieron la palabra y yo dije, ¿por qué? ¿Quién lo vio? Ajá. Pero dice usted, los docentes igual, ya con eso fue malo, y con eso te suspendo. Y yo digo, entonces ellos, ¿cómo lo ven? Mal, porque fue una, yo les dije a alguien, ¿en dónde lo viste? Ya me explicó, maestro, o es que vimos esto de valores y esto y esto, y dije, no, yo no lo vi malo, como se lo dije, porque yo platico con mi hija de todo, y sobre sexualidad, aunque va en cuarto año, platico. Y porque yo sí vi a la maestra muy cuadrada, muy acusativa de que tú eres, como yo se lo dije, porque mate un perro ya es el mataperros para toda la vida, ¿no? Sí, yo no lo veo. Claro, eso está genial. Con los docentes me cuesta mucho trabajo y les voy a decir porque solo tengo un consejo técnico para hablar con ellos. Tienen su agenda saturada institucional y eso está bien. Pelear por un espacio ahí no está sencillo, ¿eh? O sea, que me abran agenda no está sencillo y me la han abierto. Y aún así, de las ¿qué fueron 9 juntas de consejo de este ciclo escolar? Solamente he faltado a una y la otra se supone que no voy a faltar. O sea, se han dado 7. Es poco tiempo. Me gustaría trabajar más con los docentes, no se puede, porque no los tengo al alcance. En la medida de lo posible, cada que entra un grupo, pues platicamos y oiga, a ver, ¿qué tal esto? ¿Qué tal el otro? A ver, chicos, trato más o menos de equiparar a la docencia, al menos en mi espacio, como es un sujeto y es un humano. Humano tú, humano y humano también. Entonces, a ver, esta es la propuesta. Vamos a jugar, vamos a convivir, vamos a esto. A algunos docentes les cuesta un poco de trabajo porque se les resta autoridad. Y bueno, pues en la era medieval era importante, ahora tal vez ya no sea tan importante. Pero es un trabajo, va a ser paulatino. Igual con los padres de familia, hay quienes están pues, como de acuerdo con esto, hay quienes ni están de acuerdo, hay quienes ni se han enterado. No pasa nada, es como en esa constante, vamos a seguir en esa constante. Y sí, todo esto se trabajó como sondeo, no como trabajo, se trabajó como sondeo para saber qué vamos a hacer. Alguien en una junta, en las primeras juntas me preguntaban, ¿qué es lo que les va a dar? Yo contesté algo y dije, no sé. Entre que les daba risa a los papás, o sea, pensaban que era broma. No, no era broma. O sea, ¿qué les va a dar? No sé. ¿Cómo voy a saber? O sea, necesitamos hacer un sondeo para saber qué es lo que vamos a hacer. Pues hasta el sondeo. Ahora sí ya sé qué voy a hacer. Ahora sí, si tienen un método específico, pues se los voy a proponer, claro, que los voy a proponer al inicio del ciclo escolar y van a hacer estos temas más o menos con este calendario, con estas otras herramientas, con estos instrumentos y nos vamos a acompañar de esto. Y esas son propuestas al aire, porque también lo fascinante de esto es que aquí conmigo ni siquiera están obligados. Pero digamos, se les abre curiosidad sobre estos temas, ¿no? A ellos mismos tratan
una curiosidad de conocer un poco más, ¿no? Porque yo digo, hablaron, como ustedes nos habló ahorita, sobre las bases del sexo, no más sexo físico, no nada más sexo. Y ellos piensan, imagínate, se van abriendo, ¿qué es eso? Yo lo digo porque el problema que tuve, que en el grupo de computación, cierto grupo de trabajo, pusieron la palabra sexo. Lógico, les mandó la computadora lo que es sexo, nada más. Como digo la maestra, no es que ellos hayan buscado, o ya por eso me voy a permitir, voy a ver un video sobre sexo, ¿no? La Google manda lo que le piden y manda La tendencia es. exactamente. No es que. Y más por tendencias de búsqueda. Exactamente. Ellos pusieron la palabra sexo, ya son los pervertidos. No, maestra, no. No lo eso dudo que así haya sido. No lo dudo. Pero déjenme seguir trabajando en ello. Allí es trabajar un poquito con la flexibilidad del docente, Sí. a manera de cultura. Sí. Hay que recordar que ellos son docentes y lo que tienen es un método que probablemente ninguno de nosotros lo tenemos, ¿no? O sea, para la enseñanza, o sea, desarticular un sistema, esquematizarlo para la enseñanza. Pareciera mentira, pero tiene su chiste esa carrera, ¿no? Pero de ahí a otras cosas como mediación de valores o juicios críticos, pues no es su área, es trabajo con ellos. Díganme. Es que, bueno, yo estoy de acuerdo en este tipo de pláticas, de actividades, que sean así como que jugando. A veces se escucha ridículo, dicen, ay, si ya son niños de sexto, ya son niños adultos, ya son personas grandes, pero es que solamente así es como uno llega a un lugar, porque si se lo imponen, no viene. Ah, sí. O sea, si lo condicionan, dicen, ah, no. Imagínense, el tema así, decir, niños, hoy vamos a hablar de un tema muy serio, la sexualidad. ¿Es en serio? En ese momento, con este mecanismo, el sujeto ya se fue, se sustrajo. ¿Por qué? Porque hay una imposición, hay una jerarquía. ¿Y qué tal que lo hacemos a modo de juego, a modo de broma? ¿Por qué? Porque, ¿cómo aprendiste los albures? Que tienen un fuerte contenido sexual. El juego. Está en el ambiente, está en nuestro medio, está en el tianguis, está en la micro, está en el metro, está ahí en la banca que rayaron y le pintaron un pene, una vulva, unos senos, o sea, está en todos lados. ¿Por qué no hacerlo en una fase hacia la conciencia y el cuidado de sí, a modo de juego? Es como propuesta, ¿no? Como ustedes, no es a modo de juego, ¿no? Es al adulto, se sentiría que me estoy burlando de ustedes, no. Es así como va, ¿no? Entonces, sí, hay como trabajos que hacer. Voy a hacer algunas propuestas, ustedes que son de cuarto, ¿usted también es de cuarto? Genial. Casi todos somos de cuarto. Sí, ya veo ahorita que me cuento a los demás. ¿De qué? Primero y tercero. Primero y tercero, bueno, pues más o menos vieron. Voy a proponer algo. La conciencia temporal, pareciera ridículo, pero esto no es nada más una evaluación de preescolar, acerca del relojito. Es importantísimo. Yo no veo relojes que sirvan en los salones. En el Waldo Smart cuestan 60 pesos. Si se lo dividen entre todos los papás, ¿les toca de a cuánto? ¿De a 2 pesos? Cómprense uno, en serio. Porque lo que se puede desarrollar ahí como trabajo, sobre todo los de primero, que van hacia segundo, es asentar la estructura lógica del lenguaje, el mecanismo que les va a funcionar para el resto de su vida. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes cuánto tiempo? ¿Sabes hasta dónde? O sea, ¿para qué depositarnos en la angustia? Maestro, ¿ya vamos a salir al recreo? No, todavía no, mi amor. En un intento también de los docentes, ¿no? Por este trato. Ellos son docentes, pedagogos, y tienen un trato muy blando, muy acogedor incluso, hasta cariñosos. No, mi amor, no, todavía no. Yo te aviso. En serio, eso no es una respuesta. Y se los he dicho a los docentes.
O sea, ¿es en serio? Eso no es una respuesta. Le estás taladrando en su angustia. Lo que está pidiendo es un límite. Alguien que me diga hasta aquí. O alguien que me diga, este es el parámetro. Entonces el sujeto se va a poder mover con toda flexibilidad. Lo ideal es con autonomía, pero al menos con flexibilidad. ¡Ah! Faltan 15 minutos. No voy a poder hacer pendejo 15 minutos. Yo creo que mejor hago un trabajo, voy, juego, platico, aviento, pero ya sé lo que voy a hacer. Es un sujeto consciente. Y es un reloj lo que nos da el giro. Es como la vuelta de campana. Igual con cuartos grados, bueno, pues es otro tipo de conciencia la que se desarrolla. En primeros grados, pues es más o menos así. Pero esto, ahora sí, ya después de que el sujeto está ahí presente, métele las matemáticas que quieras, métele formación cívica, métele artes plásticas, lo que quieras. O sea, porque está ahí. Pero está mal, ¿no? ¿Qué? Nuestro sistema educativo. Porque está empezando Del bien globo. y está a la mitad, está y a la salida ya está caído. Sí. Por las estadísticas se está viendo así. Tengo de secundarias, porque en este ciclo trabajé secundarias. Se reiría. Pero el reloj no sería contradictorio. ¿Por qué? Porque nada más los niños estarían observando a ver a qué horas da el De punto momento de sí. receso De momento sí. y ya no le pondrían atención. Es como el control del placer en la fase anal, por ejemplo. Esta fase anal que sucede más o menos de los 2 años, más del año y medio a los 2 años y medio, ¿no? Que es el control de esfínter, el control del placer, el sujeto retiene el placer o suelta el placer. Si hay un interlocutor en el placer, entonces el sujeto se apropia del interlocutor. Pues como cuando está el chavito ahí sentado y está la mamá aquí y el papá aquí y el chavito así. ¿Ya hiciste? Te tengo aquí. El control del placer, aquí. Ay, ya me voy. Ya hice. Ay, cabrón. Y cuidado, te descuides tantito porque ya me subí. Es una fase perfectamente natural. Lo mismo sucede con otro tipo de conciencias. Si el sujeto tiene el reloj ahí, no se puede apropiar de ello. No, está obligado y sometido a que se apropie de su propio tiempo, no del artilugio ese, no del reloj. Eventualmente lo que sucede es que, como en la fase anal, insisto, se apropian de la madre o del padre, se apropian del docente. Sí, los ves casi que se jalan las greñas y es natural, ¿no? Porque, maestra, ¿dónde está la maestra? O sea, pero te tienen aquí. Eventualmente, porque tú no cabes en mi tiempo. Apenas quepo yo en mi tiempo. Y es una fase de la conciencia espacio-temporal. Sí sucede. De inicio, Ay, sí, ya está pero eventualmente eso Creo aclarar, ¿estás hablando físicamente de un reloj? Estoy hablando físicamente. Bueno, no es un reloj ahí, es trabajar con ese reloj ahí. Así lo hacen en las escuelas de Estados Unidos, ¿no? Así tienen el reloj y, como dices, trabajas tu tiempo mientras, y lo que quieres es poner como dices, no tenerlos en intriga a los niños, ¿no? Darles una respuesta. Es una No se puede organización, salir ¿no? ahorita hasta que des las 12 del día. Organización. Para que tú te organices Sí, porque vemos el tiempo, como dices, sabemos qué hacer en ese lapso de tiempo. Sí. ¿No? Jugamos, corremos, termino. Y nos sucede a nosotros como adultos. Exactamente. Y como sugerencia también, eventualmente les sugeriré, oigan, pongan un reloj al alcance de sus chicos ahí en casa. Bueno, es que también en los adultos, o sea, seamos honestos, no sucede, porque si tú estás en un trabajo y tienes un reloj, nada más vulgarmente te haces tarugo y te vas al baño y no haces tus labores,
y dices, ah, ya falta tanto, pues me voy al baño, me tardo tanto y ya regreso y ya tengo Pero menos es trabajo. generalizar, ¿no? Por eso es que, o sea, los maestros, bueno, a mí me pasó una vez en la primaria, de que pusieron un reloj y dijeron, todos estábamos, ay, ya falta tanto, y nos íbamos al baño, o nos quedábamos jugando, y después ya veníamos y ya nos quedaba, y a la maestra hasta después como que se clavó tanto con el reloj que nos dejaba hacer lo que hacíamos, y después, cuando vamos al siguiente año, no, ya no hay reloj porque simplemente nada más están viendo a ver a qué horas y no trabajan. Creo que sucede más bien en cada quien. En cada quien. Cada quien hace uso del tiempo y si se resguardan el objeto, puede ser que incluso haya una fijación, pero puede ser los dos ejes. Usted me menciona un término, porque también lo que sucede en otros escenarios es que se desborda, no es que se desarrolle, es que se desborda. Por ejemplo, la obsesividad. Ajá. O sea, uno empieza, así como los niños son geniales, porque van así. Pisar, no pisar, es organización, están organizando. Ajá. Y luego las rayas, no pueden caminar por otro lado que no se raya. Pues lo mismo sucede con el tiempo, y ahí a veces se desborda también como esta neurosis obsesiva. Y también es una fase perfectamente natural. Dejen los neuróticos también. Es algo que deben vivir. Y van a empezar, en un minuto tengo que ir corriendo. Maestra, ¿puedo ir al baño? Sí. Voy a miar en 2 minutos. Y a lo mejor hasta se mojó. No sé. O sea, pero empieza a jugar con su tiempo. Es como en los dos escenarios. Por una parte busco la sustracción y por otra parte busco la apropiación. Cosas, es como poner la balanza. En cada uno de los chicos sucede de forma diferente, pero de que es fundamental, es fundamental. Sí, porque no son plantas, no, son humanos, son niños. Y es muy complejo, es muy compleja la formación. ¿Va? ¿Va? ¿Los veo pronto? Sí, yo creo que sí tenemos otra junta antes de irnos. Yo, con ustedes, tiene que ser el martes porque no hay club. A eso no le conozco. Sí, dígame. El día